Saludos, mi nombre es Orlando Correa, estudiante de la Universidad Santiago de Cali, y hoy vamos a continuar con la actividad 1 de la materia Ecuaciones diferenciales, la cual nos plantea resolver el siguiente ejercicio. Eh, la derivada de cuarto grado más la derivada de tercer grado de y es igual a 1 menos x al cuadrado por Euler a la menos x. En un video pasado eh, pudimos ver cómo se resolvía por el método de coeficientes indeterminados con el método de superposición. En esta oportunidad vamos a trabajar el método de coeficientes indeterminados por anulación. Vamos a hacer un breve resumen de lo que fue el video pasado y el resultado obtenido para tener un contexto de lo que vamos a hacer ahora. En pantalla podemos ver la solución del método de coeficientes indeterminados por superposición. Tenemos lo que es la función y como solución. Tenemos y una solución complementaria más una solución particular. Para ello tuvimos que hallar los coeficientes a, b, c y d. Y por último hicimos la sustitución en cada una de las variables correspondientes. Los coeficientes que obtuvimos con el método de superposición los vamos a utilizar para garantizar el mismo resultado cuando hagamos el método de anulación. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Bueno, vamos a hallar entonces YP por el método de coeficientes indeterminados, el método de anulación. Lo primero que debemos pensar es que la forma en cómo está escrita nuestra función no nos va a facilitar el desarrollo del ejercicio. Tener la función escrita con esa nomenclatura no nos permite hacer operaciones algebraicas. Para resolver el ejercicio debemos entonces reescribir la ecuación diferencial en un término equivalente. Entonces nosotros solemos conocer que la derivada de y también la podemos escribir como de y de x, como f' de x y como el diferencial de y. Entonces vamos a emplear esta última, vamos a sustituir las diferentes derivadas que tenemos por la forma diferencial de y. Con esto en mente, entonces podemos decir que la cuarta derivada de y es el diferencial a la 4 de y más el diferencial a la 3 de y igual a 1 menos x al cuadrado Euler a la menos x. De esta forma ya podemos operar algebraicamente el lado izquierdo y luego podemos, gracias al método de anulación, continuar las operaciones algebraicas. Por ahora vamos a parar un momento aquí y vamos a aplicar el método de la anulación. Nos interesa entonces que lo que está al lado derecho de la ecuación diferencial expresada en esta forma sea igual a 0, ya que esto nos daría una ecuación diferencial homogénea. Entonces, para que 1 menos x al cuadrado Euler a la x sea 0, debemos tener en cuenta, eh, digamos, las siguientes propiedades para anular esa función o esas funciones. Entonces, primera regla. La primera regla consiste en que r de x, vamos a empezar que esto es r de x. R de x debe ser una función de tipo polinomio exponencial
tipo coseno o tipo seno. La segunda regla es que se pueda operar matemáticamente con sumas y productos. ¿Listo? Mm, Si cumple las dos reglas, entonces podemos aplicar lo siguiente. Hagámoslo aquí. Para funciones de tipo polinomial tenemos lo siguiente. Sea un diferencial de a la n para todos los valores de x a la 0, x a la 1, x a la 2, hasta x a la n-1. ¿Qué podemos entender entonces de esta expresión? Que el grado de x es n-1 para cualquier polinomio. Veamos un ejemplo. Si yo tengo x al cubo, la potencia será una equivalencia a n-1. Eso es lo que nos está indicando la regla, la propiedad. Por tanto, si yo quiero derivar esto y anularlo, que es el propósito de esta herramienta, debo saber quién es n. Entonces, de esta ecuación simple, yo puedo decir que n es igual a 3 más 1. Por tanto, n es igual a 4 y tiene mucho sentido. Veamos por qué. Si yo le aplico 4 derivadas a x al cubo, ¿qué obtengo? Pues la primera derivada, escribámoslo, que la primera derivada de x al cubo tendrá como resultado 3x al cuadrado. La segunda derivada de x al cubo será 6x. La tercera derivada de x al cubo será 6. Y la cuarta derivada de x al cubo será 0. Nos hemos tomado 1, 2, 3, 4 procesamientos para poder volver x al cubo 0. Entonces, esta cantidad de procesos lo vamos a llamar n. Entonces, esta es la forma de cómo se halla n. Una fórmula más sencilla es que para todo polinomio de grado cualquiera, n será un grado mayor. Y es lo mismo. Para cualquier polinomio, n será un grado mayor. Listo. Con esto en mente, entonces ya podemos pensar que sabemos anular cualquier polinomio, de cualquier forma. Bien. Vamos a continuar con las de tipo exponencial. Vamos al tipo exponencial. Bueno, para el tipo exponencial tenemos la expresión d menos un alfa a la n. Y funciona para funciones exponenciales que van de esta manera.
Y esto va hasta n-1 Euler alfa x. Es fácil interpretar eh, esta herramienta. Nos dice que alfa es el acompañante de la x en el exponente de Euler y que n es la potencia, bueno, es la potencia reducida en 1 de la variable x. Miremoslo con un ejemplo. Sea x Euler a la menos 2 x. Si quiero anular esta función, entonces debo identificar alfa y también debo identificar quién va a ser n. En este caso sabemos que n-1 es 1, que es la potencia del x. Entonces, alfa es igual a menos 2. Y bien importante, que es el acompañante de x, entonces lleva cualquier constante con todo y signo. Y n será la potencia reducida en 1, que es 1, y un grado más. Entonces, n será igual a 2. Hacemos la sustitución pertinente. Decimos entonces un diferencial menos el menos de aquí, de la fórmula. Alfa, pero alfa vale menos 2. Lo encerramos en un paréntesis. Y n acordamos que es 2. Resolvemos esto y nos da d más 2 al cuadrado. Y esta expresión nos va a permitir que al derivar la función exponencial nos dé 0. Con esto tenemos claro entonces, cuando tenemos una exponencial, cómo la vamos a anular. Continuamos entonces con el anulador para funciones tipo coseno y tipo seno. Entonces dice que tenemos la expresión d al cuadrado menos 2 por alfa por d más la suma de alfa al cuadrado más beta al cuadrado, todo a la n. Listo. Entonces, en este anulador nos sirve para funciones que tengan la forma x a la 0, Euler a la alfa x por el coseno de, en este caso sería beta x, em, Euler a la alfa x, coseno de beta x, y así hasta llegar a la expresión x a la n-1 por Euler a la alfa x coseno de beta x. ¿Ven ahí lo estrecho? Y es análoga para el seno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en vez de escribir coseno, pues puedo escribir seno de beta x en cualquiera de estos. No hay problema. Funciona igual. Entonces, damos un ejemplo para anular. Vámonos por acá. Ejemplo. Vamos a anular x a la 6, Euler a la menos 8x por el seno de 4x. Vamos a hacer este ejemplo.
Vamos a identificar primero, aquí tenemos un n-1, acá tenemos un alfa y por acá tenemos un beta. Y es bien importante que son los coeficientes que acompañan a las variables. Entonces escribamos d cuadrado menos 2 veces alfa. Ok, no hemos colocado quién es alfa. Alfa es igual a menos 8. N es igual a 6 más 1, es decir, 7. Y beta es igual a 4. Correcto, ahora sí. Menos 8 por d más la suma de cuadrados que tenemos. eh, Menos 8 cuadrado más 4 cuadrado, todo a la n, y n es 7. Operamos algebraicamente. D cuadrado menos por menos da más 2 por 8, 16, d más 8 por 8, 64, más 4 por 4, 16, todo a la 7. Entonces nos queda d cuadrado más 16d más, esto serían 70, 80, más 80. Y bueno, desarrollar este polinomio de grado 7 eh, y aplicárselo a esta función, pues nos devuelve un cero. Entonces, si hemos identificado bien alfa, beta, n, según sea el caso, y hemos operado algebraicamente bien, garantizamos no el desarrollo de esto, sino que garantizamos que esto que hemos hallado aquí, esta ecuación, por así decirlo, esta función, perdón, esta función nos anula el valor de la función que tenemos como ejemplo. Listo. Con esto ya podemos abordar eh, r de x para anularla, llevarla a cero. Entonces, hasta aquí la teoría. Vamos a comenzar con la solución del ejercicio. Vamos a reescribir la función. Bueno, vamos a recordarla. Aquí la tenemos. Es correcto. Vamos a copiarla. Vamos a pegarla por aquí. Muy bien. Entonces, de acuerdo a todo lo anterior que vimos, vamos a anular, vamos a multiplicar, realmente es multiplicar, r de x, vamos a multiplicar un r de x por un diferencial tal que me dé cero. Sin embargo, como yo estoy pensando en multiplicar a un lado de la expresión, también tengo que pensar en que lo que haga a un lado de la expresión, como es una igualdad, debo hacerlo al otro lado. Entonces prácticamente voy a hacer un diferencial por lo que tenga en el lado izquierdo, equivalente a un diferencial por r de x. De esta manera no estoy cambiando para nada la igualdad, la mantengo, solo que al hacer esta expresión lo que estoy es convirtiendo mi ecuación diferencial en una ecuación diferencial homogénea. Entonces, vamos a trabajar. Eh, Vamos con rojo. Una expresión
que me permita anular el 1. El 1 es una función polinomio de grado 0. Entonces, si yo le aplico a una constante un diferencial, o diferencial de grado 1, si yo derivo una constante, obtengo el 0. Entonces, al obtener el 0, estoy garantizando anular acá. Y ahora debo encontrar una función, un diferencial que me permita anular esa expresión. Entonces, rápidamente me doy cuenta que es una exponencial por una polinómica. Entonces, vamos a identificar las partes. Tengo el n-1, tengo alfa, ya hemos dicho que para expresiones exponenciales la fórmula era d menos alfa a la n. Entonces, para mí, ¿quién es n? N será 2 más 1, el grado del polinomio más 1, o sea que esto es 3, y alfa va a ser igual al acompañante de la x en la potencia de Euler. Entonces sería menos 1. Voy a hacer la sustitución de menos de mi ecuación. Alfa vale menos 1 y n vale 3. Obtengo entonces que d más 1 a la 3 es el anulador de x al cuadrado Euler a la menos x. Entonces vamos a operar. Ya sabemos que como voy a alterar el lado derecho, entonces también debo plantearlo para el lado izquierdo. Entonces vamos a escribir la ecuación diferencial sería d4y más d a la 3y, y miren esto, por d por d más 1 al cubo es igual a d por d más 1 al cubo por 1 menos x al cuadrado Euler a la menos x. Ya sabemos que el de la derecha es un anulador, entonces al ser un anulador puedo operar algebraicamente a la izquierda e igualar a 0. Entonces vamos a factorizar el lado izquierdo primero. Vamos en orden. Voy a factorizar y aquí y factorizar d cubo, factor de d más 1 por d más 1 al cubo igual a 0. Aquí puedo operar y, d a la 4 igual base, se suman los exponentes. Acá tengo d1, que es la base, tengo aquí un 1, aquí también tengo un 1, tengo un 3, me daría un 4, igual a 0. Ahora, ¿qué debo hacer? Debo reemplazar mi diferencial d por una lambda y empezar el proceso de desarrollo como si fuera el cálculo de YC del ejercicio anterior. Entonces sería lambda a la 4, el Y lo dejamos un momento allí, no lo necesitamos por ahora. Sería lambda a la cuarta por lambda más 1 a la 4 igual a 0 y obtengo un producto nulo. Al ser un producto nulo, tengo dos caminos que elegir. Tengo la opción de que lambda 4 sea igual a 4 o que lambda más 1 a la 4 sea igual a 0. Vamos a reescribir estas dos funciones
para poder entender bien el concepto de lo que significa lambda. Aquí tengo 4 lambdas que se están multiplicando a sí mismas y me equivalen a 0. Aquí tengo una lambda que multiplica otra lambda, es diferente, otra lambda y otra lambda, y ese producto me da 0. Para que eso sea verdad, si lambda 1 es igual a 0, se cumple, pero si lambda 2 también es 0, también se cumple. Si lambda 3 es igual a 0, también. Y si lambda 4 es igual a 0, también se cumple. De manera similar, vamos con el otro caso. Yo tengo que lambda más 1, y miren que está la 4. Entonces voy a hacer lo mismo que hice con el otro lado. Está multiplicando a lambda más 1, y está multiplicando a lambda más 1, y multiplica a lambda más 1, y eso es igual a 0. Entonces tengo 4 casos que resolver y otras 4 lambdas diferentes. Para que el primer caso sea 0, entonces lambda 4, ¿cuánto tiene que valer? Sería un número que sumado con 1 me dé 0. El único valor posible es el menos 1. Si menos 1 es sumado con 1, me da 0. Ya acabé el primer caso. Y tengo el caso 5, el caso, bueno, un error de índices. Un error de índices aquí, corrijamos. Esta ya es la quinta, porque acá tenemos la cuarta, la sexta, la séptima y la octava lambda. Y como todos son iguales, entonces todos llevan el mismo valor. Pero son 8 lambdas diferentes. No hay que confundir eso. Vamos a acomodar la pizarra. Dejémoslo hasta aquí. Se puede apreciar que fue lo último que dijimos. Bien. Como estamos resolviendo esta ecuación diferencial homogénea, se me ocurre pensar entonces en una posible solución para este tipo de ecuaciones que lo vimos en el video anterior, donde y va a ser igual a Euler a la lambda x. Ese es el propósito de volver las lambdas, porque ya podemos ver que se puede escribir una combinación lineal que nos permita ya el resultado. Y para ello tenemos que considerar cómo es lambda. Entonces tenemos, vamos a emplear esta opción donde y es igual a una combinación de una constante por Euler a la lambda x, ¿sí? Lambda 1, por ejemplo, más otro coeficiente o una constante que multiplica a Euler lambda 2 de x, y así sucesivamente, donde lambda 1 es diferente de lambda 2. Vamos a escribirla de esta forma, nuestra solución. Sin embargo, cuando tenemos que lambda se puede repetir, o cabe la opción de que pueda repetirse, lambda 1 de x más c, sería un C2, ¿sí? Y acá también vamos a corregir, es un C2. Ok, un 2, listo, por Euler a la lambda 2 de x, y así seguimos sucesivamente. Si llega a dar el caso en que lambda sea igual, lambda 1 sea igual a lambda 2, entonces lo que debemos hacer es, a medida que vamos aumentando los factores que vamos hallando, tenemos que hacerlos distinto uno del anterior. Entonces, para que el segundo término sea distinto del primero, voy a adicionar una x. Entonces vamos a ir adicionando tantas x a la n sean necesarias para que cada factor sea independiente. ¿Qué estamos buscando aquí? La independencia lineal. ¿De acuerdo? Entonces, dado que aquí en nuestro ejercicio tenemos... borremos este momento. Dado que en nuestro ejercicio aquí tenemos 4 lambdas iguales y otras 4 lambdas iguales, tenemos que hacer uso de estas dos, por así decirlo, formas de escribir la ecuación.
Entonces vamos a empezar. Hagámoslo aquí. Sea y igual una constante que multiplica a Euler a la, bueno, lambda 1 a que es igual, a 0. Entonces, a 0 por x más. Primer término, ok, está solo, es linealmente independiente. El segundo es constante por Euler a la 0. ¿Y qué pasa aquí? Que el segundo término es idéntico al primero. Y eso no puede pasar. Entonces, lo que vamos a hacer es, como dice la teoría, vamos a adicionar una x para que sean linealmente independientes. La x ya hace que este término sea diferente al primero. Más tenemos otra lambda que es igual a 0, entonces tenemos una tercera constante por Euler a la 0. Y como este término se me parece ahora el primero, pues yo le debo adicionar una x. Pero si le llego a adicionar una x, ahora se me va a aparecer con el segundo. Entonces, en este caso, como el grado de la x va a ir aumentando, debo elegir una x que ya no exista. Si ya está aquí x, la siguiente que debo utilizar es x al cuadrado. Más, veamos el cuarto término, también es un 0. Y ya vimos que se parece al primero. Si le agrego una x, se parece al segundo. Si le agrego x al cuadrado, se parece al tercero. Entonces, para que sea linealmente independiente, por x al cuadrado. Y listo. De esa manera, tengo 4 primeros términos donde lambda es igual, pero al adicionarle x a la n, se me hicieron independientes. Continuamos entonces con, ya tenemos lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4. Continuamos con lambda 5. Entonces vamos a adicionar, voy a acomodar esto un poquito para que me quepa toda la expresión. No tomé eso. Acomodarlo un poco. Ok. Eso. Listo. Y vamos a escribir entonces. Ahora sumamos una quinta, un quinto coeficiente aquí y lo multiplicamos por Euler a la lambda. En este caso, lambda 5 equivale a menos 1. Entonces, menos 1 por x, menos x. Y este término lo debo comparar con los anteriores. Y miren que no se parece a ninguno. Entonces, lo que me hace acá pensar que este término ya es linealmente independiente. Vamos con el siguiente, más C6, pero resulta que el término que voy a colocar es idéntico al anterior, y ya sabemos qué hacer. Adicionamos una X, y ya no se parece a este. El próximo término también va a tener esa situación. No puede ser una X, porque ya lo usamos, entonces voy a usar X al cuadrado. Y el último término sería X al cubo, teniendo pues en cuenta la secuencia que venimos empleando de x a la n. Me queda entonces acá concluir, antes de continuar, que cada término es linealmente independiente. Entonces yo puedo garantizar que y es linealmente independiente. Y esto es importantísimo, que ningún término se me repita en estructura. Bien, acá pues ya utilizamos también todos los lambdas, muy bien. Nos queda operar, más adelante vamos a operar estos términos de aquí, x a la 0, Euler a la 0 por x, eso es 1, más adelante vamos a operar. Obtuvimos entonces la expresión de y, nos faltó operar este Euler a la 0x, vamos a escribirlo ya cómo nos quedaría. Recordemos que cualquier valor elevado a la 0 es 1, entonces aquí tengo que simplificar esta expresión, me quedaría c1 más c2 por x más c3 por x al cuadrado más c4 por x al cubo más
C5 Euler a la menos X más C6 Euler a la menos X por X más C7 por Euler a la menos X por X al cuadrado más C8 Euler a la menos X por X al cubo. Listo. Recordemos entonces que yo acabo de hallar Y y yo estoy buscando YP. ¿Cómo obtengo YP? Entonces recordemos que Y es igual a YC, una solución complementaria, más YP, una solución particular. Y en el apartado del ejercicio por superposición, ya sabíamos quién era YC. El YC era una constante más otra constante por X más otra constante por X al cuadrado más otra constante por Euler a la menos X. Esto es tomado de las notas del ejercicio anterior. ¿Y qué debemos hacer? Pues despejemos, porque ya tenemos Y y tenemos YC, entonces hallemos YP. YP sería entonces Y menos YC. Sería como lo correcto. Para hacerlo sencillo, sería bueno ir revisando qué expresiones de YC existen en Y e irlas omitiendo, anulando o borrando. Entonces vamos a hacer esa parte no tan algebraicamente porque no vale la pena copiar todo y hacer las restas respectivas sabiendo que podemos ir cancelando. Entonces voy a copiar la expresión de arriba. Listo, muy bien. Y vamos a ir reconociendo las características de cada término, ver dónde se asemeja en la parte de abajo y vamos tachándolos. Entonces, primer término que vamos a evaluar. Vamos a evaluar esto aquí. Me quedo un poco incómodo así. Muy bien. Entonces, una constante. Busquemos una constante sola acá. Aquí está. Vamos a eliminarla. Una constante que multiplica a X. También está aquí. Una constante que multiplica a X al cuadrado. Aquí está. Una constante que multiplica Euler a la menos X. Constante que multiplica a Euler a la menos X solita. Perfecto. Se va también. Entonces, de esta expresión que teníamos acá abajo, pudimos simplificarla restándole el YC y ya sabemos que cuando a Y le quitamos YC se convierte automáticamente en YP. Entonces, YP sería igual a todo lo que me quedó sin tachar. C4, X a la 3, más C6, Euler a la menos X por X, más C7, Euler a la menos X por X al cuadrado, más C8, Euler a la menos X por X al cubo. Y esa es mi respuesta para YP. ¿Cómo sabemos si quedó buena o quedó mala? Debemos compararla con la respuesta obtenida por el método de superposición. Y si son la misma, entonces quiere decir que quedó bueno. Y si son diferentes, quiere decir que en alguno de los dos métodos hubo un error. Como ya comprobamos en el ejercicio anterior, con la respuesta del docente, nos dimos cuenta que quedó bueno el método que aplicamos. Entonces, si lo que acabamos de hacer, este YP, es igual al YP de superposición, entonces definitivamente está bueno. Vamos a llamar entonces por acá para hacer la comparación. Anotemos esto. Comparar el YP de superposición con el YP del método anulador.
vamos a llamar YP anulador es igual a C4x al cubo más C6 Euler a la menos x por x más C7 Euler a la menos x, x cuadrado, más C8 Euler a la menos x por x al cubo. Y vamos a copiar de las notas anteriores. Se dice así. El YP, y hagámoslo con otro color, hagámoslo con rojo, bueno, con verde, para decir que estamos confirmando que está bueno. El YP de superposición es igual a una constante que también llamamos 4, perdón, por ax al cubo más bx al cuadrado Euler a la menos x más cx, perdón, c por Euler a la menos x por x más otra constante llamada d por Euler a la menos x por x al cubo. Bien. Entonces, si ambas estructuras son iguales, aunque el nombre de las constantes sean diferentes, decimos que está bueno. Entonces vamos a comparar término a término. Veamos. Una constante por x a la 3. Aquí tengo una constante que multiplica x a la 3. La tenemos. Acá tenemos una constante que multiplica a x al cuadrado por Euler a la menos x. Bueno, todo lo de otro color, para que se distinga. Y este lo puedo identificar aquí. Tenemos una constante que multiplica a x al cuadrado y también a Euler a la menos x. También está. Ahora tenemos una constante que multiplica a Euler a la menos x y a x. Ese está acá. También lo tengo. Bien, vamos bien. Y ahora, con este. Una constante que multiplica a Euler a la menos x y a x al cubo. Una constante que multiplica a Euler a la menos x y x al cubo. Entonces, a pesar de que los nombres de las constantes son diferentes, la estructura es la misma. Entonces, como la estructura es la misma, son iguales. Y si yo utilizo los coeficientes que hallamos para esta expresión, los coeficientes también me sirven aquí. Entonces escribamos la respuesta con base a los coeficientes. Tengo que buscar entonces al principio de la presentación están los coeficientes. Vamos a hacer una relación aquí. A es igual a C4. ¿De acuerdo? A es igual a C4 y entonces eso tiene un valor que ya vamos a ver cuál es. B es AC7, C es AC6 y D es igual a C8. Listo. Ahora sí vamos a tomar los coeficientes. Justamente aquí están los coeficientes. Vamos a tomarlos.
Entonces tenemos que este, este es un sexto, este es 3, este es 12 y este es un tercio. Listo. Muy bien. ¿Qué debo hacer? Pues reemplazar los coeficientes en mi y, en mi y c por anulación. Entonces sería y de p, pero del método anulador es igual a c4, vale un sexto por x al cubo más c6, c6 vale 12, más 12, Euler a la menos x por x, más c7, c7 es 3, 3 por Euler a la menos x por x al cuadrado, y más c8, y c8 es un tercio, más un tercio de Euler a la menos x por x al cubo. Y si recordamos la respuesta anterior, pues evidentemente quedó buena. Lo pueden revisar previamente en este video, al principio de la presentación o en el video anterior. Bien, de esta manera hemos comprobado entonces el, el método anulador. Es un método un poco más sencillo, es más práctico cuando cumple las dos primeras reglas que hablábamos. Y lo bueno es que te entrega toda la expresión ya linealmente independiente, que eso es un plus muy bueno, ya que se suele cometer muchos errores a la hora de calcular la independencia lineal con el método anterior. En un próximo video hablaremos sobre el tercer método, que es variación de parámetros, y con eso concluiríamos la actividad 1. Muchísimas gracias.